Comenzamos. Bueno, planteamos hoy platicar sobre el papel de la espiritualidad en las adicciones o las adicciones y la espiritualidad. Hace un rato lo platicaba con mi pareja y decía, bueno, a ver, vamos a intentar resumir. ¿Cuál es el papel de la espiritualidad en las adicciones? Es muy sencillo, se los puedo resumir en una sola frase. Lo que pasa es que es muy complejo, pero es muy sencillo. Yo diría, es la medicina universal de toda adicción. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la espiritualidad es el método o el conjunto de métodos a través de los cuales nosotros conectamos con nosotros mismos. Si nosotros pensamos en lo que es la adicción, pues esto es la medicina universal de la enfermedad de las adicciones. Pero entonces tenemos que comenzar por definir un poco cómo es esto de la enfermedad de las adicciones. Las adicciones son una enfermedad. Yo diría que son un rasgo de neurosis, es decir, son una enfermedad emocional. ¿En qué consiste las adicciones o por qué caemos en la adicción? Sería como la pregunta más clave que nos podríamos hacer. Mm, ¿Qué es la adicción? La adicción habla de cualquier necesidad patológica de algo. Es decir, que mi bienestar, que mi placer, que mi vida estén condicionados a que yo cubra una necesidad. Entonces inmediatamente pensamos, wow, entonces, pues sí, el alcohol, sí, la marihuana, sí, definitivamente. Ahora escuchamos muchísimo de la ketamina y escuchamos muchísimo de, está viendo en la calle fármacos realmente fuertes, que son básicamente todos derivados opioides 100% sintéticos, como el fentanilo. Eh, Miren, a platicar directamente sobre drogas y sus efectos creo que es algo que es tremendamente fundamental, porque una de las cosas que yo encuentro, no sé ustedes, pero bueno, estamos aquí 25 personas, 26 porque hay uno en vivo, y pues si estamos aquí 26 personas, yo quisiera saber si alguien se anima a levantar la mano y decir, yo sé todo sobre todo el consumo adictivo que hay en nuestra sociedad. Yo no creo que exista eso. Eh, Incluso yo, créanmelo, no creo saberlo todo. Soy un sujeto que continuamente estudia. Y una parte fundamental, es que tendríamos que conocer qué se consume, qué hay, cómo funciona. Y dentro de esto, porque estoy segura que aquí tengo a muchos madres y padres de familia, qué efectos tiene. De pronto me encuentro con muchos padres que me dicen, ¿cómo sé si mi hijo está consumiendo? Oye, pues tienes que ver los signos, pero es que ¿cuáles son los signos? Sí, es increíble. ¿Saben? Las adicciones es la enfermedad psíquica de nuestro siglo y estamos cero preparados para ello. Cero. Sabemos más de catarro que de adicciones, pero hay más adicciones que catarro. Entonces, no tiene lógica. Creo que vale la pena darle una buceada y profundizar muchísimo en cuáles son los tipos de consumo y qué efectos tienen estos tipos de consumo en la psique y cuáles son los signos por los cuales podemos descubrir que una persona está teniendo problemas con un consumo. Me voy a referir a las adicciones a partir de este momento como consumo, porque hay adicción a las drogas, ¿sí? Lo que decíamos hace un momento, el fentanilo, por ejemplo, que es verdaderamente la droga del momento, sí, el alcohol, que ha estado ahí, híjole, pues desde el despertar de los egipcios, porque nació
con los egipcios, los griegos. Sí, definitivamente tenemos ahora también una serie de consumos, uy, tremendos, porque, ¿saben? Veo a la comunidad espiritual ahora adicta a las plantas medicina. Yo no tengo nada en contra de las plantas medicina, sería absurdo, pero una cosa es el consumo y la otra es la necesidad. También hay, por ejemplo, adicción a a la comida. ¿Cómo puede ser si es algo que nos mantiene tan vivos? Y pues sí, porque no es lo mismo el consumo que la adicción. No solo eso, tenemos este dispositivo aquí y lo que entra a través de este dispositivo. Podría señalar la computadora en la que estoy sentada, pero no es lo mismo, porque a partir de estos dispositivos es que nos dieron la posibilidad de meter el consumo al bolsillo de nuestro pantalón, a nuestra bolsa de mano, a la bolsa de la camisa. Es decir, lo tenemos cerquitita. Y hoy por hoy, es uno de los consumos más peligrosos en la población entre los 10 y los 17 años de edad, al punto en que las redes sociales y la adicción dentro de las redes sociales están y han ido empujando a los adolescentes a olas de suicidio por repudio de las redes, ¿sí? O por persecución en las redes. Bien, dicen, lo mejor que te puede pasar y lo peor que te puede pasar es un hashtag. Este es un consumo nuevo. Yo no sé ustedes, yo tengo 43 hoy por hoy, y cuando yo andaba suelta en la calle, como diríamos, cuando yo andaba por interés de andar suelta en la calle, no consumíamos redes sociales. Sí, había otras cosas, pero no consumíamos redes sociales. Podemos hablar de la adicción a la emoción. Uy, entonces este sí es un tema tremendo, porque estoy consumiendo la botica interior. Ni siquiera es algo que está fuera de mí, es un consumo que está dentro de mi botica neurológica. Yo produzco el, el, el químico, yo lo consumo y yo lo necesito. Y entonces aquí se pone un poco complicado el asunto. Estos son puntos en los que habría que profundizar muchísimo. Es una pena que una conferencia no me alcance para profundizar, ¿no? Miren, la verdad es que preparándome para esto me doy cuenta que es necesario hablar más sobre adicción y más profundamente. Pero sí, entonces esto es consumo. Si el problema es la manera en la que consumimos, porque consumo también son compras, por ejemplo, si el problema es la manera en la que consumo, en realidad el asunto es que necesito o creo necesitar lo que consumo. Entonces, la palabra sobriedad cobra un sentido radicalmente diferente, porque yo no sé ustedes, yo no sé qué tan sobrios estamos en la modernidad, qué tan sobrio vive el ser humano. ¿Qué es sobriedad entonces? O sea, si adicción es la necesidad patológica de algo, ¿qué es entonces la sobriedad? Pues podremos calificar la sobriedad como la cero necesidad patológica. Eso es ser sobrio. El problema es que yo les describo la sobriedad. mmm, los especialistas en adicciones la tienen muy medida y dicen que se mide a través de la cruz de la sobriedad. Y en cada punto diferente de la cruz tendríamos que colocar un área de vida, ¿sí? Entonces, de un lado tenemos el trabajo, el estudio, de otro lado tenemos las relaciones interpersonales, en una parte tenemos el esparcimiento, abajo, y arriba tenemos la espiritualidad. Y somos sobrios cuando la cruz de la sobriedad está totalmente armónica y alineada. Si yo les diera los puntos completos de la cruz de la sobriedad, creo que varios aquí podríamos decir, caray, no soy tan sobrio como pensaba. Por ejemplo, sobriedad es tener una actividad laboral estable, es
ser capaz de generar mis propios métodos de vida. Sobriedad es cursos, aprendizaje continuo. Sobriedad es apertura a ese aprendizaje. Me voy al otro lado de la cruz. Relaciones interpersonales, es decir, familia, amistad, amor. Sobriedad es tener una buena relación familiar. No estoy diciendo que la perfecta, porque todas las familias son un poco disfuncionales. Tener una buena relación de pareja, una saludable relación de pareja, tener relaciones de amistad saludables y tener una vida sexual plena. Si me voy hacia abajo en el esparcimiento, sobriedad es tener tiempo de lectura, de vacaciones, ser capaz de sentarme y realizar un juego de mesa, por ejemplo, es decir, disfrutar de lo lúdico sin caer en la ludopatía, la adicción a los juegos, a las apuestas, dar espacio a las conversaciones y tener un espacio en mi vida para actividades que tienen que ver con arte, cultura y además hacer deporte, hacer algún tipo de ejercicio físico. Fuerte, ¿verdad? Es decir, si no te mueves de la silla, no tienes 100% sobriedad. Y en la parte alta de la cruz, en la parte de la espiritualidad, se considera que sobriedad es hacer servicio, no necesitar medicamentos, tener tiempo para la meditación o la oración, tiempo cotidiano de meditación o oración, tener una buena relación de alimentación, no solamente de comida, sino de nutrición simbólica y física. Eh, sí, también hacer psicoterapia, saber y reconocer que a veces no podemos solos y tenemos que buscar un apoyo. La primera vez que a mí me dieron a leer La Cruz de la Sobriedad, pensé, uy, no sé si yo misma estoy tan equilibrada en mi cruz de la sobriedad. Porque aquel que puede realizar todas estas actividades de manera armónica, no estoy diciendo que tengas una agenda apretada, 35 minutos de lectura, 35 minutos de meditación, 35 minutos, no, porque eso tampoco necesariamente es la sobriedad, sino que sea armónico y orgánico. Quiere decir que ha logrado diversificar la obtención de sus necesidades. Y esto es fundamental para hablar de adicción. Si la obtención de mis necesidades está diversificada, no voy a volver ningún área en un área tóxica de obtención. ¿Ok? Entonces, sobrio es sano. Sobrio es no intoxicado. El problema es con qué me intoxico. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, el consumo es el de la comida, sobrio es, hago las comidas que necesito, no como de más, disfruto comer y como lo que mi cuerpo necesita, o lo que llamaríamos comer saludablemente. Es una palabra medio truculenta, por eso la pongo en- entre paréntesis porque creo que es saludable, es complicado en nuestra etapa, en nuestro tiempo moderno, porque hay tanta información afuera que te dicen que hagas una cosa o hagas la otra, que esto es como parte de la toxicidad. Por ejemplo, para alguien que es adicto a las compras, la sobriedad sería no ir de compras todos los días. La sobriedad sería poder pasar por un proceso emocional y no necesitar de las compras para ayudarte a pasar por el proceso emocional. Y aquí hay una clave importantísima de la espiritualidad y las adicciones. Porque entonces el detonante de la adicción, sin importar qué tipo de consumo sea, es la manera en la que enfrentamos nuestras emociones. Y la espiritualidad tiene todo que ver con esto. ¿Qué nos da la espiritualidad? Que, que nos ayuda a poder vivir sin ningún tipo de adicción. Pues miren, básicamente la espiritualidad abre el espacio para que puedas convivir contigo de una manera franca, de una manera alejada del juicio, de una forma no dogmática, porque la espiritualidad no tiene que ver con dogmas, con un formato que sea orgánico, es decir, que se adapte a tu vida cotidiana,
Por eso la espiritualidad es como medicina universal. ¿Por qué el adicto consume? Mm, vamos a decirlo sencillo, porque a veces la vida es dura y necesitamos un poco de ayuda para pasar. Y a veces esa ayuda se volvió ya no una ayuda, sino un ancla. Todos aquí hemos tenido una lesión, me imagino. Yo varias, en ambas rodillas, por ejemplo. Y cuando tienes una lesión y pasas por el proceso de una lesión, pues siempre vas a necesitar algún aparato que te ayude con una lesión ortopédica. Un yeso, una bota, una rodillera, una férula, cintas. Se me pueden ocurrir tantos aparatos. Pero cuando termina el proceso de la lesión, tú sueltas el aparato y vas a rehabilitación. Es decir, le recuerdas a tu área cómo volver a funcionar dentro de la salud y qué es lo que esperas de él. Y fortaleces todo lo que hay alrededor de él. Eso es exactamente lo que hace un adicto en recuperación. Rehabilitación. Por eso se le llama rehabilitación. Volverte a la habilidad. Regresarte las habilidades. Entonces, bueno, pero resulta que, pues tal vez yo sané de mi lesión, pero me gustó cómo lucía la rodillera en mí y decidí no quitármela. Tal vez yo hice todo el proceso de la rehabilitación, pero me encanta poderme estacionar en el lugar de discapacitados en el súper y bajarme y que nadie me diga nada. Entonces, mejor no me quito el yeso. Yo hice todo el proceso de sanación, el ortopedista asegura que yo estoy listo para la vida, pero me parece moderno presentarme con mi férula. Yo ya no tengo dolor en mi lesión. Y cuando me quito el aparato, descubro que puedo moverlo en total cabalidad. Pero cuando traigo puesta la bota, los demás me preguntan qué me pasa. Y tengo una obtención emocional que me da un consuelo. Eso es exactamente la adicción. Todos tenemos lesiones emocionales. Todos pasamos por lesiones emocionales. Que tire la piedra, el que me puede decir que no tiene ninguna lesión emocional. Por ejemplo, estas 29 personas que estamos aquí reunidas. Quisiera que alguien abriera su micrófono y me dijera, Alejandra, yo no tengo traumatismos, yo no tengo lesiones emocionales, yo no tengo nada de qué eh, olvidar, no tengo nada de qué culparme, no tengo nada que reclamar, no, porque si sí, por favor, te cedo el micrófono, tú deberías de estar dando la conferencia, no yo. Que sería totalmente admirable, no creo que sea la realidad. Pasar por crisis emocionales o por momentos difíciles, tener crisis en la vida es normal, de hecho, es la vida. No sé qué es lo que pensamos que es la vida es lo que nos pasa. Entonces tú tienes una lesión porque te pasan cosas en la vida. Tuviste una pérdida, sufriste un accidente, pasaste por un despido, se me ocurren tantas cosas que te pueden pasar. Esto te lastimó emocionalmente. Y tal vez tú necesites, pues, una muleta para poder pasarla. Una muleta, un rato más de distracción o terapia o, pues sí, tal vez irme al centro comercial y tener tantito esparcimiento con mis amigas o quizás salir con los cuates y tomarme de pronto una cerveza. Quizás me voy a atrever a decir, porque el tabaquismo no se me hace un buen hábito, pero quizás un break de 20 minutos en lo que me fumo medio cigarro y me doy el tiempo para pensar. Pero ¿qué haces? ¡Pum! Regresas a la vida. A veces la lesión fue un poco más profunda y necesitas rehabilitación más profunda. Bueno, entonces tal vez necesites un poco más. Tal vez después no te quisiste quitar el aparato
y no hiciste la rehabilitación y te quedaste con tu lesión y cargaste tu lesión. Yo tuve una lesión la última vez complicada. Me lastimé la rodilla derecha. La izquierda me la había lastimado a los 16 años, pero pues un esguince de segundo grado a los 40 no es lo mismo que un esguince de segundo grado a los 16. Eso me di cuenta hasta que tenía 40, claro está. Y además tenía sobrepeso y además no comía correctamente y no estaba haciendo ejercicio. Entonces, bueno, me lesioné y ¿qué ocurrió? Pues me dolió más de una semana, me dolió más de un mes, me dolió más de 6 meses. De pronto, a los 9 meses me cansé de tener dolor en la rodilla. ¿Qué hice? Rehabilitación. ¿Qué es la espiritualidad? Rehabilitación. Es el espacio que abres dentro de ti con métodos que te ayudan a verte a ti mismo y a sanar. ¿Qué? Un impacto emocional. Dentro de todo lo que la espiritualidad hace para nosotros, es que nos da la oportunidad de tener una visión de las emociones desde el no juicio. Es decir, estoy enojado. Desde un punto de vista dogmático, educativo, yo podría decir, no, no, enojarse está mal, no te enojes. Y entonces yo tengo que recomponerme y llevarme mi dolor del enojo emocional dentro de mí y quedarme con mi lesión. ¿Qué hace la espiritualidad? Estoy enojado. Ah, ok. Veamos el enojo. Oh, así es tu enojo. Ah, mira, tiene este detalle tu enojo. Tranquilo, puedes sentir enojo. Cuéntame, ¿qué dice tu enojo? ¿Ya abrazaste el enojo? Abraza el enojo. Entonces tenemos un espacio para vivir y convivir con la emoción, tal como la emoción es, y digerirla, y no convertirla en una lesión a largo plazo. Porque ¿qué es lo que le pasa al adicto, al consumidor habitual? Tiene un montón de lesiones emocionales que nunca enfrentó. Y de pronto tenemos muy, pues, estandarizada la emoción, ¿no? Cuando una persona se enoja, cuando una persona está contenta, cuando una persona está triste, cuando una persona pierde, cuando una persona... Entonces pareciera que incluso dentro de la emoción tenemos que actuar by the book. Somos como dogmáticos en eso también. Pero resulta que yo cuando me enojo, río. Alejandra, eso no existe. Claro, ¿no vieron el Joker? Es un síndrome real, ¿eh? Es un, es parte de las enfermedades que tienen que ver con el Tourette, que es un síndrome de impulsos incontrolables, en donde la persona ante cualquier emoción, su cerebro se desata y es como un tic. Reír es como un tic. Pero estás enojado, ¿por qué te ríes? Porque no lo puedo controlar, me estoy riendo. O es un poco el que está nervioso y se ríe de nervios. O el que está rabioso y llora descontroladamente. ¿Cómo? Lloramos cuando estamos tristes, no cuando estamos enojados. ¿Por qué lloras? Porque yo lloro cuando estoy enojado. No, no es normal. Grítame, pero no llores. Y la espiritualidad te mira y dice, ah, ¿sí te enojas? Ah, porque en la espiritualidad se abre un espacio de no juicio, de no dogma. En la espiritualidad no tienes que ser nadie más que quien eres. Dentro de este espacio de no ser nadie más quien tú eres, prácticamente todos los métodos de espiritualidad hablan o invitan a la práctica de la meditación. Eh, Ahora modernamente nos gusta siempre decirle mindfulness o conciencia plena, es en la traducción exacta al español. También cuando meditamos, creo que de pronto pensamos meditación, espiritualidad, o
no, no necesariamente. De hecho, creo que meditar es una práctica que ni siquiera tiene que ver con una convicción religiosa. Sí, lo sé, los budistas meditan. Lo que es interesante, porque si tú a los budistas les preguntas, ellos no ven el budismo como una religión, sino como un conjunto de métodos y prácticas que te llevan a la espiritualidad, pero están dados de alta como religión. Sí, los hinduistas también meditan. También meditan los japoneses y algunos sectores del Tao chino. De alguna manera, saben, en nuestras culturas mesoamericanas también usábamos meditar desde antes que se conociera la palabra meditación, nada más que aquí le llamábamos rezo, intención. La espiritualidad abre el espacio de la meditación porque, como bien decía un sociólogo que les voy a investigar el nombre, pero en este momento me lo borraron de la cabeza, todos los problemas de la humanidad nacen de la tremenda incapacidad que tienen los seres humanos para sentarse consigo mismos en silencio durante 20 minutos. La meditación lo único que hace es decirte, siéntate y no te distraigas. No hagas nada. No te distraigas de lo que estás, de en dónde estás, de lo que te rodea, de quién eres. Si no es lo mismo meditación que oración o rezo. Y no estoy tirándole nada a las religiones, pero no es lo mismo. Porque en la oración, en el rezo, está la actitud de hablar con un poder superior. En la meditación no necesariamente meditamos para buscar a un poder superior, aunque sí, efectivamente, muchas veces, creo que prácticamente cualquier persona que medite te lo puede confirmar, estando en la meditación sentimos algo que es no extraño a nosotros, pero no es interno, es decir, no es ajeno, pero no somos nosotros. Algo que se siente más grande que nosotros. Y aquí es otro punto en donde la espiritualidad es un papel clave dentro del consumo adictivo. Creo que absolutamente todos los métodos que trabajan con adicciones, y basándome en el famosísimo método de los 12 pasos, que es famoso y funciona porque lo creó un adicto consumidor, no por otra cosa. Todos los métodos conciben que es necesario abandonarnos a un poder superior. Wow, abandonarnos a un poder superior. Alejandra, ya se está cambiando de la espiritualidad a la religión. No, porque no voy a hablar de ningún dogma, ni voy a atacar a ningún dogma. Por ejemplo, eh, el método de los 12 pasos o el método de grupo te plantea que tú puedes elegir a tu poder superior. Es decir, en un mismo grupo puede haber judíos, cristianos, islámicos, sufistas, budistas, se me da raro, pero puede ser, porque el budismo y las adicciones no combinan bien, pero podría ser, ¿por qué no? Budistas. Podría ser que haya hinduistas. Y también podría ser que haya uno que otro ateo. Y cuando el ateo le dicen, bueno, a qué poder superior te abandonas? El ateo elige sus poderes superiores. Por ejemplo, he escuchado a las fuerzas de la naturaleza, a las leyes del universo. También he escuchado a la inteligencia biológica. Y también he escuchado a la voluntad, la fuerza y la entereza de mi padrino. Es decir, yo reconozco en el otro un poder que es mayor al mío y es suficiente para abandonarse en un poder superior.
La espiritualidad, al alejarse de un dogma religioso específico, nos permite, nos abre espacios para la experiencia del poder superior, en el cual no están descritos en ningún libro, en ningún texto. En la espiritualidad a mí no me interesa explicarte y describirte quién es Dios o qué es la divinidad o a qué nos referimos con la gran diosa madre o el poder universal o la mente cósmica. No, solamente te ayudo a que tengas métodos para que tú lo puedas experimentar por ti mismo y elijas y sientas la presencia de ese poder superior y por tanto puedas abandonarte en él. ¿Por qué? Porque para aquel que consume tóxicamente o adictamente, es fundamental darse cuenta que es impotente, que hay un momento, un punto de la realidad en el que es mucho más pequeño que la realidad. No es algo que nos haga sentir cómodos, no es algo que nos haga sentir alegres, tal vez. No, es una condición humana. Todos, absolutamente todos, por condición, somos impotentes. No somos omnipotentes. Y la aceptación de esa condición humana es probablemente uno de los pasos, de los brincos más profundos que un ser humano puede hacer. La espiritualidad está ahí para tomarte de la mano y decirte, sí, lo sé, no puedes con todo. Entonces, hay un momento en el que el consumidor se tiene que cuestionar, y si no puedo con todo, ¿qué hago con todo esto con lo que no puedo? Y ahí es en donde entra la idea del poder superior. Te lo vas a dejar a él. Abandónalo ahí. Y aquí entonces voy a abandonar esto a las leyes de la física. Sí, abandónalo a las leyes de la física. Le voy a dejar esto al tiempo. Perfecto, me parece ideal que me digas que al tiempo. Prefiero que Alá se encargue. Sí, no hay problema. Dios, la Virgen María, la Madrecita de Guadalupe, quien tú quieras, el yo superior, la energía universal, la mente cósmica, ya ve. En realidad, da igual. Porque el nombre que le puedes colocar al poder superior durante el proceso o el método de la espiritualidad es totalmente tuyo. Entonces, la espiritualidad nos abre la posibilidad de que todas las emociones estén permitidas, por tanto yo pueda experimentarlas y descubrir formas para pasarlas de la mejor manera. Dos, me da un espacio en el que puedo pasar tiempo conmigo mismo y si profundizo en este espacio, quizás tengo una experiencia espiritual de un poder superior. Eso ya es una enorme ganancia. No sé ustedes, hasta aquí yo estoy convencida. Tres, la espiritualidad, al ser no dogmática, es 100% inclusiva. Así que yo diría que una persona que podemos decir es muy espiritual, una de las cosas que define a una persona muy espiritual es que busca la armonía en sus relaciones, porque en el mundo espiritual todos caben, todos caben. Y si puedo entonces aceptar la naturaleza del otro, estoy aceptando el 50% de la realidad, porque el otro 50% es lo que pasa. Yo no sé ustedes. Yo soy de la idea, yo es una idea personal de que, ok, venimos a este mundo a aprender. Es decir, este mundo es una escuela, pero ¿quiénes son los maestros? Sí, las personas que te cruzas en el camino. Esos son los maestros. ¿O quién pensabas? Ojalá que de pronto descendiera Jesucristo, Buda, Krishna y nos dijera, pon atención, toma apuntes, atento, te voy a dar la clave de este aprendizaje, pero no ocurre así.
¿Qué tenemos enfrente de nosotros? A nuestro prójimo, a nuestro igual, a otro ser humano tomando su propia lección de vida. La espiritualidad nos ayuda a abrir un espacio en donde todos esos seres humanos, sin importar su diversidad, caben, porque como es no juicio, todos caben, todos están permitidos. Cada uno es un universo y yo convivo en mi universo con todos esos universos. En la espiritualidad encuentro métodos de relación y con los métodos de relación sano mis vínculos. Y lo dijimos claramente, dentro de la cruz de sobriedad, los vínculos son fundamentales. Las relaciones humanas son fundamentales. Si pasas tiempo en el teléfono para no estar con la persona que está junto a ti, tienes un problema de consumo. Tienes un problema de consumo. O cambias de compañía o tienes que aprender métodos de relación, porque cualquiera de las dos cosas no está funcionando bien. Como todos estamos permitidos en la espiritualidad, yo también lo estoy. Una de las cosas increíbles de la espiritualidad, de los métodos espirituales, que son muchísimos, es que yo soy perfecto tal como soy. No hay una barra. Yo no soy Jesucristo. No, yo soy Alejandra. Alejandra, ¿qué estás diciendo? ¿Tú y Jesucristo son iguales? Humanamente hablando, sí. Yo sé, todos tenemos nuestras convicciones. Pero si pensamos en humanos, somos iguales, claro. Teníamos otro esquema, otra sociedad, vivía en otro tiempo. Las situaciones lo hicieron una persona distinta, era hombre. Hay muchas cosas que lo hacen diferente. Igual que Buda. Buda quiere decir el que se ilumina. Buda era Gautama. Y miren que les di los ejemplos de los que tengo aquí en mi pared. Gautama era un hombre. Era el hombre de un hombre rico. De hecho, era el hijo de un hombre rico, muy rico. Tan rico que vivía encerrado en un palacio. Y cuando salió y vio el mundo real, dijo, wow, el sufrimiento existe. Hay que hacer algo con el sufrimiento. Entre Freud y yo, no hay diferencia. Ambos somos humanos. La espiritualidad nos humaniza a todos. No tengo que alcanzar una barra. No hay una forma correcta de ser humano. Si no hay una forma correcta de ser humano, yo me puedo acercar a mí mismo en el tipo de humano que soy y puedo medirme a mí mismo sin una barra de medida a la realidad tal como es. Y entonces puedo decir, claro, yo no tengo las capacidades de Buda, de Gautama, no los tengo. Tengo las de Alejandro, que tiene sus capacidades y va a poder enfrentar lo que tiene enfrente. Seguramente va a poder. La espiritualidad a través de sus métodos nos enfrenta a nosotros mismos. Y al hacer esto pasan dos cosas fundamentales, importantes. Una, puedo ver mis carencias, mis heridas y mis traumatismos. Entonces puedo sanar la raíz del bloqueo emocional que me lleva al consumo. Puedo abrazar a ese niño herido. Y muy importante, dos, cuando yo le digo a una persona, respira profundo, cierra los ojos, siéntate y no hagas nada. Yo sé qué está pasando dentro de ti. Dios mío, ¿cuánto tiempo querrá esta mujer que esté yo aquí? Eh, ¿Será que hice el cheque? Lo hice, pero lo firmé. No lo entregué. Dios mío, no pagué esa factura. Yo sé. Al principio hay una lucha. ¿Y tú qué haces? Te entercas. Decides que no, que lo quieres superar y quieres lograrlo más y mejor. ¿Y eso qué genera? Una disciplina.
¿Y qué ocurre cuando tú abrazas una disciplina? Te reconoces capaz, te conoces. Y entonces cuando viene un reto real de la vida allá afuera, tú sabes quién eres, sabes qué tienes para responder y respondes. El consumo es una manera de adormecernos de la realidad. La espiritualidad está basada en el hecho de que la realidad es perfecta tal como es y la vivo en plenitud. ¿Cuál es el papel de la espiritualidad en las adicciones? La erradicación total. Estoy convencida de que la espiritualidad podría erradicar el consumo tóxico. ¿Por qué digo consumo tóxico? Porque ese es el problema. Sería fácil que yo te dijera, bueno, a partir de este momento ni un churro de marihuana. Ok, está bien. Pero ¿qué tal si te digo, bueno, a partir de este momento no vuelves a comer nada porque eres adicto a la comida? Ah, no, espérame, ¿no? O sea, ¿cómo? Si yo necesito comer, el problema es el consumo tóxico. Es, creo, una manera súper, hiper resumida de cómo la espiritualidad y los métodos de la espiritualidad son fundamentales en el trabajo de las adicciones. Yo sé, esto es una pincelada, pero una pincelada, porque tendría además que aquí aumentar el hecho de, pues que a veces los caminos espirituales, me he dado cuenta, eh, se tuercen un poco y encuentro muy queridos amigos o gente muy cercana a mí que en su búsqueda espiritual encontró las plantas medicina, por ejemplo. Y el problema es que ahora no puede alcanzar el estado de despertar si no consume la planta medicina. ¿Y eso cómo le llamamos? Consumo tóxico, consumo adictivo. Es decir, necesita de eso para. Entonces es curioso cómo la espiritualidad o la búsqueda de la espiritualidad lo llevó ahí, pero se distrajo. La espiritualidad es la intención de vivir lejos de las distracciones de la realidad, totalmente en presente en la realidad tal como es. Suena muy fácil, pero ahora plantéatelo sin ningún anestésico, ninguno. Todos tenemos nuestros anestésicos. Ahora, ninguno. Yo sé, no siempre es fácil. A veces sí necesitamos como un poquito un respiro. Existen respiros que no son tóxicos. Por eso la cruz de la sobriedad tiene en su parte base el esparcimiento, porque todos necesitamos un respiro, todos necesitamos carcajadas, todos necesitamos una cena rica entre amigos. Incluso todos de vez en cuando tal vez necesitemos un ambiente relajado que a veces se liga al alcohol. No estoy diciendo que necesitemos el alcohol para, sino el ambiente relajado. Tal vez en tu camino espiritual me puedas decir, me crucé con los hongos y necesité de los hongos y los usé y seguí. ¿Qué ocurre con esto? Te distrajiste de la espiritualidad y te quedaste en el consumo. Necesitaba ir a comprar algo y me traje la tienda y compraste lo que necesitabas. Ay, no, se me olvidó. Te distrajiste de lo que necesitabas y te trajiste la tienda entera. Es así como funciona, como sería un comprador compulsivo. Creo que es una mega, mega, mega pincelada de esto. Creo que vamos a encontrar muchísimas tareas indirectas alrededor del consumo. Sí, efectivamente, abraza tus emociones. Sí, date tiempo para estar contigo mismo. Sí, plantéate retos, crece, esfuérzate
¿Para qué? Para que te conozcas, para que sepas de qué eres capaz. Y cuando sepas de qué eres capaz, seas resiliente. Sí, trabaja con tu resiliencia, definitivamente. Sí, guarda silencio, contempla, súmete en una experiencia, experimenta por ti mismo. Sí, crece, no dejes de moverte del lugar. Cuestiona todos los dogmas, y abraza a los que quieras y deshazte de los que quieras. Sí, vive la realidad sin anestésico, porque estás diseñado para vivir en la realidad. Creo que estas serían tareas súper básicas de la espiritualidad dentro de las adicciones y dentro del consumo. Es una pincelada súper rápida, dándome cuenta que esto necesita reflexión mucho más profunda. No les voy a mentir, preparé un taller que voy a abrir este mes para poder reflexionar alrededor de muchas sesiones la adicción con métodos espirituales, la adicción desde la espiritualidad y también comprender un poco, pues, la adicción para todos, ¿no? O sea, creo que nos hace falta que alguien se siente y te diga, ¿qué es? ¿Qué implica? ¿Y cómo funciona en tu cerebro? Creo que es necesario. Entonces, bueno, si te interesa, lo único que necesitas es esperar la invitación. La voy a colocar aquí en las redes sociales para los que están siguiendo esto por el YouTube.